Buenos días, jóvenes. En esta semana vamos a tratar el tema de factorización 1. ¿Pero qué es factorización? Es un proceso mediante el cual sumas o restas de polinomios lo llevamos a factores. Es decir, van a ser productos que se van a multiplicar. Muy bien. Y vamos a ver con un ejemplo. X cuadrado menos 4. Miren esto, ¿qué es? Una resta. Muy bien, eso lo tenemos que llevar a una multiplicación. Tengo que llevarlo a factores. Entonces, ¿qué factores? Es multiplicar. Multiplicar. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Esto lo voy a factorizar mediante una identidad. Entonces, podemos hacer un factor común monomio, polinomio, factorización por agrupamiento, por identidades, que es lo que haría acá, y yo voy a decir que esto termina siendo x menos 2 por x más 2. Lo he factorizado, lo llevé a factores. Una multiplicación de dos factores. Muy bien, entonces, si yo veo que es pasar de una suma o resta a multiplicaciones, ahí se está multiplicando. Bueno, si me preguntaran cuántos factores hay, la respuesta sería 2 factores. Luego, también les he colocado factor primo. ¿Pero qué es un factor primo? Es aquel factor, que ya no puedes seguir factorizando, expresándolo como otros productos. Muy bien, entonces acá, si la pregunta fuera, ¿cuántos factores primos hay? La respuesta sería 2 factores, porque son diferentes. Ya, pero como que no entiendo mucho, entonces yo te pongo acá. Suponiendo que ya se factorizó, y tenemos así. Bien, ya factoricé. Quedó esto. O sea, eran sumas y restas y terminó siendo esta factorización. La pregunta, vamos a llamar pregunta A y pregunta B. Respuesta de la pregunta A, ¿cuántos factores hay? Tiene que ser primero que nada diferentes. Y yo miro sus exponentes, fíjense. Acá el exponente, si no hay nada, es 1. Entonces, ¿cuántos factores hay? Hay 4 más 1 más 2. 7 factores. 7 factores. Y son diferentes. Ahora, si la pregunta es la B, factores primos, son aquellos que ya no puedo descomponer en otro más. Y esos ya no se pueden descomponer en más. Entonces, ¿cuántos factores primos? O sea, ¿cuántos diferentes? Bases, digamos, bases, ¿no? Las bases son diferentes y que ya no puedo descomponer en más. Hay 3. ¿Y cuáles son esos 3? Sería x más 1, x al cuadrado más 2, y el otro factor sería x menos 3. Esos serían los 3 factores. Entonces, chicos, esos son los 3 factores. Son 3 factores, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Y x, bueno, menos 3. Son 3 factores primos, pero si tuvieran preguntado cantidad de factores, son 7. ¿Me fijo en quién? En sus exponentes.
Factores primos son aquellos que ya no se pueden descomponer en más. Entonces serían 3 factores. Muy bien. Y ya aclarado eso, vamos a los métodos de factorización. Y hay varios métodos. Como les estaba diciendo, puedo factorizar con factor común, monomio y factor común, polinomio. Factor común por agrupamiento, por identidades, factorización por aspa, hay muchos métodos de factorización. Comenzamos con el factor común monomio. Le ponemos factor común monomio. Entonces, ¿qué es lo que se repite? Lo que se repite acá va a ser un monomio. Eso se va a repetir. Y si se repite, cuando uno dice que se repite en todas las partes. Ejemplo. Tenemos ¿quién se repite en todos? Ya, entonces que se repita variable, ya, la variable o variables, ¿no? Puede ser otras variables, que se repitan en todos los términos, pero deben tener también alguna cosa, el menor exponente. Ya. Entonces, variable o variable que se repite con menor exponente. Con menor exponente. ¿Está bien? Ya. Pero hasta ahí vamos. Entonces yo tengo que acá vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a poner un 3, un 4 y un 5. Muy bien. Variable que se repite en todos, la X. Pero con menor exponente. 3, 4, 5. 3. ¿Qué queda? Quedaría A, porque es como si tú agarras y lo dividieras todo entre él. Entre este factor común monomio. Si yo lo divido, ponemos el signo porque viene más. Si yo lo divido, va a quedar el B. Este entre él, va a quedar el B. Miren ahí. Queda B. Y acá encontramos a qué? A la teoría de exponente. Bases iguales, se pone la misma base y yo resto los exponentes. 4 menos 3, 1. Pero no hay necesidad de poner, entonces pongo B por X. De igual manera, usted va a hacer la otra. CX5 entre X cubo. Va a quedar C y va a quedar X. Y yo resto 5 menos 3, 2. Y ya está. Ya se factorizó. Ya lo hemos factorizado. Muy bien, entonces variable o variables que se repiten con menor exponente. Pero va a haber un caso donde de repente va a haber un coeficiente. Y si hay coeficientes, ¿cambiará? Pues sí. Entonces, si hay coeficientes, ponemos ¿qué va a suceder? Vamos a sacamos el MCT, el máximo común divisor. ¿De quién? De los coeficientes. Vamos a hacer otro ejercicio entonces. ¿Puede haber más variables? Sí puede haber más variables. Bueno, hasta acá estaríamos con las dos, con esta primera. Y si le queremos poner coeficientes para coger esto, vamos a ponerle, pues entonces acá, pongámosle 12, 4 y 6.
Y entonces, aparte de esto, me dicen factoriza, ¿ya? Letras que se repiten es XY. O menor coeficiente, o exponente. Menor exponente de la X, 2. Menor exponente de la Y, 3. Hasta ahí estamos. Pero hay que completar nuestro factor con un monomio. Falta el coeficiente. Por lo tanto, hay que sacar el MCD. ¿De quién? De 12, de 4 y de 6. Sacan mitad. Y ya no puedo sacar más. Y entonces, ¿cuál es el MCD? 2. Ese va a ir acá. Ahora sí. ¿Y qué van a quedar? Mira, si tú ya sacas el MC, déjalo ahí porque esto te va a quedar. Va a comenzar el 6. ¿Por qué? Porque tú divides, pues, ¿no? Este término entre 6. 12 entre 2, 6. Ahí está, ¿ves? Resto, x4, y 3 menos 3, 0. Entonces ya no se pone, porque ya no quedó. Pongo el signo. 4 entre 2, 2. ¿Ves? x2, 4 menos 2, 2. 5 menos 3, 2. Y, 2. 6 entre 2, 3. X, 2 menos 2, ya no hay X. Se fue la X. Pero Y sí. 7 menos 3, 4. Y ahí queda. Entonces, esta es nuestra respuesta, todo esto. ¿Ven? Entonces, este es el otro ejemplo, donde acá tenemos ya casi todo, ¿no? Variables, no variables, sino variables, porque hay dos variables, con menor exponente, variables que se repiten con menor exponente, y si hay coeficientes que había, le saqué el MCD. Muy bien, ahora vamos a pasar a factor común polinomio. Borramos monomio y vamos a poner polinomio. Entonces, ¿qué se repite en todos ahora? Un polinomio. Tú ya no vamos a poner variables, sino polinomio. Polinomio que se repite. Polinomio con menor, polinomio que se repite, ¿no? Polinomio que se repiten en todos, pero con el menor exponente. Y también esto sí se podría considerar. Pero vamos a ver. Un ejemplo. Me dicen, factorizar. Muy bien, ahí lo tenemos. Entonces ahí yo me pregunto, ¿qué se está repitiendo? Ya no es una variable, sino es un polinomio. Y el polinomio que se repite es x más y más x. ¿Es diferente? No, no es diferente. Lo han volteado, pero sigue siendo lo mismo. Sigue siendo el mismo. Entonces, factorizo y pongo x más y. Factor común polinomio. Abro mi paréntesis. ¿Qué queda? Es como si esto lo divides, lo mismo. Si tú lo divides, solo te queda el A. Si tú lo divides, te queda el B. Si tú lo divides, te queda el C. Y ya está factorizado. Y esa es tu respuesta. Si yo preguntara cuántos factores hay, dos factores. ¿Y cuántos factores primos? En este caso también sería la respuesta dos factores primos. Muy bien. Vamos a hacer otros ejercicios más.
factorizar. Ahí, ¿quién se repite? Recuerda que revisamos todos los términos y tenemos que ver algo que se repite en todos los términos. Y aparentemente, sí, veo las mismas variables, pero no están los signos. Y entonces, no hay problema. Yo lo quiero que sea igual que el otro. El problema es el signo. Factorizo signo. Entonces, solución. Factorizo signo. Aquí. Entonces, al factorizar signo, ¿qué me va a quedar? La primera parte sigue, se mantiene. Factorizo signo es que saco acá un menos. Y este menos, con el menos de acá, va a pasar a ser positivo. Y ahora sí estos ya cambiaron, porque se factorizó el signo. Salió un menos y con menos pasa a ser más. Muy bien. Entonces se factorizó un signo menos. Y ahora está acá. Ahora es más fácil ver que el que se repite es el X menos Y y menos Z. ¿Y qué me va a quedar? Lo divido, entonces queda A. Lo divido y queda B. Y entonces esta sería nuestra respuesta. Ya estaría ahí nuestra factorización. Entonces en esta parte estaban las letras, pero el signo no estaba. Factorizo el signo, saco un menos, y como había otro menos, paso a ser más. Y se resuelve. Vamos a hacer un ejercicio más. Vamos ahora a hacer otro ejercicio. Bien, te pide factorizar eso. Empecemos. Aquí, en ese polinomio P, porque el polinomio se llama P, y la variable no es XY. Ahí, la variable, cuando te ponen así, uno asume que la variable es lo que está acá dentro de ese paréntesis. Y entonces ahí la variable que te están diciendo es A y B. X no, Y tampoco. Y entonces yo veo que se me repite esto. Ese sería mi polinomio. Claro, muy bien. Ya. A más B. Se me repiten los dos términos, porque tiene dos términos. Ya. Pero voy a repetir esto, ¿no? Como menor exponente, ya, al cuadrado. Pero, profesora, hay coeficientes. Ah, cierto, ¿no? Entonces tiene que sacar el MCD. Y sacas tercia. Y ahí queda. Este es el MCD. Entonces MCD va a ir abajo. Ah. ¿Y qué va a quedar? Vale. Tú divides, ¿no? Hemos quedado que dividimos. 6 entre 3, 2. Ya. ¿Y qué se hacía? Agarra como si fuera una sola letra. Entonces tú vas a restar exponentes. 3 menos 2, 1.
signo más. 9 entre 3, 3. 2 menos 2, no hay. Pero, acá faltaba la X, ¿cierto? Sí. Y acá queda la Y. 9 entre 3, 3. 2 menos 2, se fue. Pero queda la Y. Entonces, esta sería la respuesta. Todo esto. Ahora, muy bien, chicos. Entonces, eso es factor común polinomio. Si te hubieran preguntado cuántos factores hay, él no, pues, él no. No. Pero este sí. ¿Cuántos hay ahí? 2. Y esto, este paréntesis es otro. Y entonces, ¿cuál es el exponente? No hay nada, pero es 1. Entonces tendría 2 y 1, 3 factores. Pero no por él, ¿eh? Hay 3 factores. Ahora, factores primos. 1, 2. 2 factores primos. Muy bien. Entonces, hemos visto hoy día lo que es factorización, es llevar sumas o restas a productos. Eso es a factores, a multiplicaciones. Hemos visto lo que es un factor primo. Hemos visto que hemos trabajado factor común monomio y factor común polinomio. Y ambos cumplen casi las mismas reglas. Entonces, chicos, es cuestión de repasar y ver las condiciones. Por eso se los he puesto a un costado. ¿Sí? Y te puede preguntar siempre, ¿cuántos factores hay? ¿Cuántos factores primos hay? Eso sí te puedo preguntar. ¿Bien? Entonces, resuelva y nos vemos en clases para continuar con más ejercicios al respecto. Muy bien, chicos. Hasta luego.